Saludos queridos amigos, qué bueno tenerles por acá nuevamente. Sean bienvenidos a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio de la serie titulada La Vida Meditada. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo y también soy educador. En esta ocasión quiero compartir con ustedes acerca de un fenómeno que no solamente yo, sino que otros teólogos, sacerdotes, obispos y hasta cardenales han notado en los últimos años. Es un fenómeno que nos lleva a reflexionar sobre un tema que es importantísimo en nuestra vida espiritual. Se trata del estar plenamente presentes durante la Santa Misa. Sí, claro, cuando asistimos a la Santa Misa estamos ahí físicamente, pero hay que hacer una pregunta un poco más honda. ¿Lo estamos también interiormente? ¿Estamos interiormente presentes? ¿Está nuestra mente totalmente centrada en lo que sucede en el altar? Creo que ese es un detalle un tanto más complejo y más difícil de lograr, ¿no les parece? Lo comento porque a todos nos ha sucedido en alguna ocasión, inclusive a mí muchísimas veces me ha ocurrido que cuando estoy durante la misa, estoy en la misa, fácilmente pues nos distraemos pensando en una infinidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con aquello que estamos presenciando. O bien, por otra parte, nos distraemos con alguno de los fieles que ahí están, con los juegos de los niños que pueden estar ahí presentes, con alguna familia, con algo que sucede en ese momento, en fin. Son muchísimas las distracciones que pueden desviarnos de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Es un problema, definitivamente, como les digo, a todos nos ha sucedido, pero aquí entonces la clave es cómo superar este problema, el de la distracción. No se trata tampoco de estar ahí sentados como robots, inamovibles, completamente tiesos. No se trata de eso, porque la concentración no tiene por qué sacrificar la espontaneidad. Se trata más bien de llegar con un corazón abierto. Sí, llegamos muchas veces con un corazón herido a la misa, cargado de sufrimientos, de resentimientos, de preocupaciones, de angustias. Y bueno, eso es genial. La misa no es para llegar perfectamente en paz. Muchas veces es más bien para llegar en aquellos momentos en que más necesitamos al Señor. El Señor está ahí justamente para recibirnos con su infinito amor y misericordia. Recordemos, Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, como nos lo dice en Lucas 5:32. Su misericordia es para todos, pero sobre todo para aquellos que están más hundidos en el pecado, más alejados de Él. Y es justo por eso que necesitamos abrir este corazón, abrir nuestros corazones para dejarnos envolver por su amorosa presencia, real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Sea cual sea el estado anímico en que lleguemos, es fundamental intentar, por ejemplo, serenarnos antes del santo sacrificio. Cuando lleguemos a la iglesia es importante aquietar en lo posible ese interior tan agitado con el que muchas veces llegamos. Algo que ayuda también es procurar en lo posible llegar unos minutos antes de la misa para sentarnos, reposar, relajarnos, aunque se nos esté cayendo el mundo. Busquemos cerrar los ojos y no tanto comenzar a lanzarle al Señor nuestras cargas, sino más bien escucharle en el silencio. A partir de ahí entonces podemos hacer una oración no tanto verbal, sino una oración con el corazón, elevando nuestra alma al Señor, amándole, simplemente amándole, sin decir nada, en silencio, contemplando el altar, contemplando el tabernáculo, el crucifijo, en fin, dejarnos envolver por su sagrada presencia. Esto cuesta comprenderlo en la práctica, por eso se necesita hacer siempre, porque por lo general andamos apresurados, ajetreados, llenos de ocupaciones o preocupaciones, en fin, no suelen ser muchas las personas que andan con el corazón totalmente centrado en Dios. Es difícil hallar eso hoy en día. Y parte de eso se debe también a un problema que últimamente he notado entre muchos laicos. No saben exactamente cuál es el propósito de la Santa Misa. No saben cuál es su propósito como laicos en la Santa Misa porque ni siquiera entienden qué es la misa en primer lugar. Esto es triste, pero hay que decirlo. Ese es justamente uno de los problemas que a mi humilde criterio he notado en la Iglesia, en parte quizás por una iniciativa post-Vaticano II mal comprendida, de querer darle más participación a los laicos, como el darle una participación más amplia al clero.
Y no se me malentienda con lo que estoy diciendo, no me refiero a que esté mal que los laicos se involucren más en la celebración de la misa, pero ¿qué entendemos por participación en primer lugar? Participación es hacer tantas o más cosas que el sacerdote durante la misa. ¿Es eso lo que entendemos por participación? O participar se refiere más bien a estar totalmente presentes en el santo sacrificio, como así inclusive lo estableció el Concilio Vaticano II y como la Iglesia siempre lo ha enseñado. Participar no sería más bien la contemplación y adoración del sublime milagro que sucede en el altar, el milagro de la transubstanciación. Solamente eso es algo más que digno y piadoso que cualquier otra cosa que podamos hacer. Por otra parte, no estoy advocando tampoco porque no se le dé formación a los sacerdotes. La iglesia, de hecho, ya les brinda una excelente formación, inclusive una formación interdisciplinar. Pero ¿qué pasa con la formación espiritual y mística? ¿Qué sucede con el aprender a orar de manera contemplativa, con el aprender el autodominio y el estar centrado siempre en el Señor? Un sacerdote que no sabe orar, que no sabe contemplar, que no sabe ni siquiera qué significa esto, que no sabe aquietar su interior para entrar en la presencia de Dios, ¿cómo ha de celebrar la Santa Misa? ¿Cómo ha de predicar? ¿Cómo ha de guiar? ¿Cómo ha de ser un ejemplo para otros? Y no nos confundamos tampoco. Porque si la Santa Misa o un sacramento es celebrado con validez, la gracia del Señor es conferida ex opere operato. Es un término en latín acuñado en el Concilio de Trento que significa del trabajo que se realiza. Es decir, si la Santa Misa y los sacramentos son válidamente celebrados por un sacerdote debidamente consagrado, aunque este sacerdote se encuentre disperso, agitado o en pecado mortal inclusive, Cristo siempre actuará en ese sacramento por medio del Espíritu Santo, independientemente del estado del alma de quien lo administra. Pero el gran detalle es que cuanto más dispuesto esté uno, más frutos producirán esas gracias que el Señor nos da a través de la Santa Misa y los sacramentos. Así ocurre con los sacramentos. La gracia de Cristo, si lo pensamos, es como el agua que fluye de una fuente. Si nos acercamos a la fuente es para beber abundantemente, pero si tratamos de beber con la boca cerrada, lógicamente, pues no podremos saciarnos con el agua de esa fuente. Lo mismo sucede con nuestras almas. Si nuestra atención está dispersa, si nos dejamos arrastrar por la agitación interior, si no estamos abiertos y dispuestos, la gracia pues no producirá tantos frutos. No porque la gracia de Cristo sea insuficiente, sino por nosotros. Y esto aplica tanto para los sacerdotes como para los laicos. Cuando uno no está sintonizado con su interior, cuando no velamos sobre nosotros mismos, fácilmente se llena el corazón de todo aquello menos de Cristo. Por eso es fundamental también que los seminaristas y los sacerdotes sean maestros de la oración, aprendan a ser maestros de la oración, de la contemplación, del silencio interior. Muchos son los ejemplos que podemos encontrar de santos sacerdotes a lo largo de la historia de los que se podría aprender. San Pío de Pietrelcina es posiblemente el más conocido, extraordinario, porque la situación es preocupante, ciertamente. Verán, hay un autor llamado William Johnston, un conocido autor en teología espiritual. Él nos habla en una importante obra sobre el lamentable abandono de la mística en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. ¿Por qué se dio esto? Porque el enfoque se volcó sobre todo a hacer de la Iglesia una institución más involucrada en los problemas socioeconómicos y políticos del mundo. Y se supone que con la intención de adaptarse al mundo y al ser humano de hoy, pues se ha vuelto casi que un dogma la idea de que vivimos en una época única en la historia. Esta idea se ha vuelto casi que un dogma, como una norma. ¿Y qué les diré? Creo que eso pues tiene más de consigna que de realidad. Sí, es cierto, las condiciones de vida se han transformado radical y abrumadoramente en los últimos siglos, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad. Eso es constatable. Pero nuestra condición humana y todo aquello que la constituye sigue siendo prácticamente la misma. Seguimos teniendo los mismos dilemas, en esencia, las mismas preocupaciones, los mismos sufrimientos, las mismas alegrías, las mismas pasiones. Tenemos las mismas problemáticas personales, familiares, sociales, las mismas vicisitudes que las personas en otras épocas. La iglesia
no necesita adaptarse al mundo, queridos amigos, ya lo ha hecho demasiado más bien. La iglesia necesita ser el sacramento universal de salvación al cual está llamada. Necesita ser la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Y cómo va a ser la sal de la tierra si se mezcla del todo con la tierra? Bien lo decía el brillante escritor inglés Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, nosotros realmente no queremos una religión que tenga razón cuando nosotros tenemos razón. Lo que nosotros queremos es una religión que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados. No necesitamos más participación en el sentido de hacer y hacer y hacer. No necesitamos más actividades que las que ya nuestras fuerzas nos permiten. De todas formas, ya estamos muy saturados, suficientemente saturados estamos de preocupaciones, de ocupaciones y de información, y mucha de ella inútil. Más bien, necesitamos más silencio, más contemplación. Necesitamos ser almas de oración, almas penitentes, humildes y abiertas a dejarse transformar por el amor de Dios, no por cuántas cosas hagamos o realicemos, ni por cuántos apostolados tengamos o en los cuales participemos, ni en cuánta formación tengamos ni siquiera. Todo eso es importante, pero si no está Cristo, solo estará eso y nada más. Y de eso, pues ya hay mucho en el mundo. Es doloroso ver, por ejemplo, a sacerdotes que, por andar atareados con su agenda del día a día, celebran la Santa Misa con prisa, con brusquedad en el tratamiento de las especies del pan y el vino, con una premura que lo que indica es dispersión interior. Es doloroso ver a laicos distraídos con el teléfono móvil, incluso durante la consagración, sí, hasta eso he visto. Y probablemente ustedes también lo han visto. El Dios inefable y creador se nos hace presente en la hostia y un tipo simplemente está viendo su Facebook. ¡Wow! Sin palabras. Realmente es doloroso llegar a un templo antes de la misa y encontrar que lo que menos hay es silencio, oración, sino más bien un escándalo propio de un mercado, conversaciones sin fin. Eso es lamentable. Para hablar tenemos las 24 horas, pero para el Señor solamente entre 30 minutos y una hora en la Eucaristía una vez a la semana, la mayor parte de las veces, y no podemos aprender a callar, a contemplarle. Tan poquito es nuestro amor. Yo creo que somos mejores que eso, ¿no creen? Yo pienso que sí. Miremos al Padre Pío, por ejemplo, cómo él celebraba el santo sacrificio de la misa, su detenimiento, su serenidad y a la vez la intensidad de su amor, porque sabe muy bien que está ofreciendo algo infinitamente valioso a la Santísima Trinidad. Y no podremos decir que el Padre Pío solo se dedicó a una vida contemplativa. Fundó un hospital, la Casa del Alivio del Sufrimiento, en 1953, más otras obras sociales que él realizó. Vamos comprendiendo la idea a este punto. Es algo que hay que pensarlo mucho, porque por eso bien nos decía lo siguiente el Padre Pío. Y vamos a ver de qué trata. Siempre debemos tener coraje, y si nos llega alguna languidez espiritual, corramos a los pies de Jesús en el Santísimo Sacramento y ubiquémonos en medio de los perfumes celestiales, y sin duda así recuperaremos nuestra fuerza. No te preocupes por las cosas que generan preocupación, desorden y ansiedad. Una sola es necesaria: elevar tu espíritu y amar a Dios. Bellísimo, ¿verdad? ¿No les parece? Si comprendemos esto, entonces, todo esto que hemos meditado, todo esto que les he comentado, si aprendemos a estar plenamente presentes en la misa, entonces entenderemos que no se trata de nosotros, se trata de participar de una realidad de amor que nos desborda, y así todo lo que constituye nuestro día a día adquirirá su verdadero sentido, que es servir a Cristo y es amarle solo a Él, y todo lo demás entonces vendrá por añadidura en nuestras vidas y en las vidas de los demás a quienes también amamos y por quienes también nos preocupamos. Pensemos en todo esto y seamos almas de oración. Muchísimas gracias por su apoyo al ver este video. Si fue de su agrado, les agradezco darle me gusta y compartirlo. Pueden también suscribirse a mi canal activando el botón de la campanita para estar pendientes de las últimas novedades. Si quieren aprender y conocer más sobre estos temas, muy cordialmente les invito a visitar el sitio web de Plenitud del Misterio, en el que hallarán una gran variedad de contenidos que estoy seguro les van a encantar. Aunado a esto, también ofrezco formación en 4 áreas:
teología, mística y espiritualidad, investigación y acompañamiento espiritual. Todo esto mediante talleres, seminarios, cursos y muchísimas otras actividades que estoy seguro enriquecerán mucho más su fe. Un saludo fraterno y que Dios les bendiga.